¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con este módulo de interpretación de fenómenos físicos de la materia. Sean bienvenidos. Buenos días, buenas tardes. En general, buen día a la hora que estén viendo esta grabación. La unidad que estamos viendo es la unidad 2, principios de funcionamiento de las máquinas térmicas y eléctricas. El resultado de aprendizaje es el 2.1, en donde interpretamos el calor como una forma de transferencia de energía, distinguiendo entre los conceptos de calor, temperatura y energía interna. Son 22 horas, de las cuales pues ya llevamos 2. Estamos en la sesión número 2. El plan para esta sesión es que leamos un texto sobre calor y temperatura. Vamos a ver los efectos del calor, el video correspondiente y hagamos nuestra actividad en tiempo real. Recuerden que no hay actividades formativas porque al final tienen que hacer el proyecto del horno eléctrico, del horno solar. Yo les recomiendo que de una vez vayan viendo ya videos, vayan investigando para hacer este horno solar, que es la evaluación sumativa. Pues vamos a iniciar con la lectura. Quiero que vean la página 126 y la página 127 de su material de consulta para que hagamos esa lectura. Como desarrollo tenemos esta lectura que dice: todo en el universo se encuentra en constante movimiento debido a la presencia de energía térmica. De aquí surge un concepto muy importante llamado temperatura, entendida como una magnitud física que permite determinar la cantidad de energía térmica de un cuerpo. El concepto que se tiene de temperatura se relaciona con la medición del grado de calor o frío relativo que se produce sin llegar a la fusión o a la ebullición. Al decir que un cuerpo tiene mayor temperatura que otro, se hace referencia a que el movimiento de sus moléculas es mayor. Esto influye en sus diversas propiedades, como su estado físico, su volumen o la velocidad con la que reacciona ante otras sustancias. Para conocer con exactitud la temperatura que posee un objeto o sustancia, se utilizan los termómetros. Estos pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, los termómetros funcionan con la dilatación de un líquido interior, que generalmente son de vidrio y contienen mercurio o alcohol en su interior. Los termómetros digitales, que poseen un sensor sensible a los cambios de temperatura, o los termopares, que consisten en un circuito cuyos extremos, formados por diferentes metales, tienen distintas temperaturas y permiten generar un efecto termoeléctrico que proporciona un valor de medición. Vean este termómetro del lado izquierdo. Es un termómetro que pues al parecer es de alcohol por el color rojo que tiene, y su escala es en grados centígrados. Por otro lado, el calor Q es la forma de energía que se transfiere entre dos cuerpos de diferentes temperaturas, donde la energía pasa del cuerpo de mayor temperatura al de menor. Esto es algo que ya sabemos siempre. Dicho de otro modo, el calor es una forma de energía conocida como térmica, que se transmite entre dos sistemas que se encuentran a distintas temperaturas, de tal manera que el calor pasa del cuerpo más caliente al más frío hasta llegar al equilibrio térmico, es decir, a la misma temperatura, por lo que se dice que el calor se transmite siempre en el mismo sentido. Las unidades en las cuales se expresa el calor son los joules, que se definen como la cantidad de energía utilizada al aplicar la fuerza de un newton a lo largo de un metro. O también ocupamos las calorías, que es tal vez la unidad más conocida. Esta unidad se define como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua a una presión de 1 atmósfera. Así, una caloría equivale a 4.1855 joules.
Finalmente, para comprender la diferencia entre temperatura y calor, considérese como ejemplo que al servir sopa muy caliente en un plato, la sopa transfiere calor al plato hasta que ambos se encuentran a la misma temperatura. Así, se puede decir que la diferencia esencial entre la temperatura y el calor es que la primera hace referencia a un estado físico de la materia, mientras que el segundo a la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Bien, pues ahora te invitamos a ver un video interesante sobre temperatura y calor. Vamos a ver la diferencia entre ambos. Te invito a que lo veamos. Hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos la diferencia entre calor y temperatura. ¿Sabes cuál de los dos mide el termómetro? ¡Descubrámoslo! Menos mal que aquí tienes aire acondicionado, pero si dejas la puerta del jardín abierta entra el calor. ¡Cerrémosla! No te molestes, ya intenté cerrarla, pero es imposible. ¿Por qué? El otro día que hacía frío estábamos aquí con la puerta cerrada. Sí, pero cada vez que hace calor, algo le ocurre y no la puedo cerrar. ¿Tendrá que ver con que es de metal? Puede ser, es extraño. Sí, y además lo extraño es que ocurre siempre que hace mucho calor. Quizás tiene que ver con lo que vimos el otro día en el laboratorio. Hoy vamos a hablar de la temperatura y del calor. Aunque a veces nos parezca que son sinónimos, en realidad son cosas diferentes, aunque relacionadas. El calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro, y al hacerlo, puede elevar o disminuir la temperatura de un cuerpo. Pensemos algo. ¿Qué ocurre cuando se coloca una olla con agua sobre el fuego? Lo que se transmite del fuego al agua no es la temperatura, sino el calor. Y este calor hace que se eleve la temperatura del agua. Esto lo podemos comprobar colocando un termómetro dentro del agua. Ahora haremos el experimento. Para esto necesitamos un tubo de vidrio muy fino llamado capilar, 2 recipientes con agua a distinta temperatura y un poco de masilla. Primero debemos sumergir una parte del capilar en el agua y lograr mantener una pequeña gota en su interior, lo más cerca del centro posible, de manera que la gota de agua quede entre espacios de aire. Luego, en uno de los extremos del capilar y con mucho cuidado colocaremos la masilla para que ese borde quede sellado. Si hacemos esto, quedará un espacio de aire y luego la gota de agua. A continuación, sumergirán el capilar del lado que está sellado en los diferentes recipientes con agua y observaremos qué sucede. Claro, y como el gas se expande, hace que se mueva la gota hacia el otro extremo. En cambio, cuando sumergimos el capilar en agua fría, el gas que forma el aire se comprime y hace que la gota se acerque al extremo en el que está la masilla. Con nuestro experimento de hoy hicimos un termómetro casero. ¡Un termómetro! Exacto. Los termómetros comunes son tubos graduados que en su interior tienen mercurio. Y por ser un metal, es muy buen conductor de calor. Cuando este metal se encuentra con una fuente fría, se comprime y se dilata cuando tiene mayor temperatura. De esta manera, al dilatarse o comprimirse, el mercurio va señalando qué temperatura hace en el ambiente. Bueno, más allá del agua, que es un caso especial, ¿el resto de los materiales se dilatan si aumenta su temperatura? Sí. Entonces ya sé por qué la puerta del jardín no cierra bien los días de alta temperatura. ¿Por qué? Porque se dilata el metal de la puerta, entonces ya no puede cerrar bien. Ah, muy bien, tienes razón. Y los días de invierno, cuando las temperaturas son bajas, pasa lo contrario. Claro, el metal se contrae y no hay problema. ¡Ay, qué calor! Suscríbete para seguir aprendiendo con más videos y cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta del verano? ¡Adiós! Bien, después de haber visto este video, vamos a hacer nuestra evidencia en tiempo real. Esta consiste que de forma individual en internet o en algún libro, vamos a ponerle aquí internet, le ponemos Interpol, de forma coloquial. En internet o en algún libro vas a investigar sobre las escalas termométricas. Ese es el título que le vas a poner. Escalas termométricas, medida de la temperatura.
Y el cuestionario es, inciso A, ¿qué es una escala de temperatura? Inciso B, ¿qué escalas de temperatura existen? Inciso C, vamos a ponerle aquí, ¿qué escala de temperatura corresponde al sistema internacional? Inciso D, ¿qué escala de temperatura usamos en México? De forma oficial, por supuesto, de forma oficial. ¿Y cómo se convierte de una escala a otra? Como siempre, recuerda que esta evidencia es una evidencia en tiempo real y que se envía por el grupo de WhatsApp en la hora de clase. Un poquito después, tal vez. Sirve como evidencia de que estabas en clase, ya que con eso tomamos la asistencia, recuérdalo. Solo lleva nombre, fecha y la palabra presente. Para los que acaban de integrarse, que son muchos, el trabajo de los asesores está siendo exhaustivo, pues ellos llegan y empiezan a mandar las evidencias sin organización, pero pues queremos que se organicen. Recuerden, envíenla con nombre, fecha y la palabra presente. Por el momento no hay evidencia formativa, pero recuerda que no me puedes enviar absolutamente nada después de las 8 de la noche. Por favor. Lo único que sirve de guía para que te pueda calificar es la rúbrica. Por lo tanto, debes de tener en cuenta los aspectos que vimos en la sesión pasada. Si no lo sabes, está la grabación en YouTube. Puedes verlo también en el chat. Ahí está la grabación de esta sesión. Muestra perseverancia al aprovechar los errores marcados en actividades previas. Los errores que se marcan, esperamos que no los vuelvas a hacer. Si los vuelves a hacer, entonces descartamos todas tus evidencias. Muestra organización y responsabilidad al entregar en fecha previa. O sea, si yo te digo que debes de entregar a las 8, ¿por qué te esperas hasta las 8? No, tienes que entregar de manera previa. No es que ese sea el tiempo máximo. Es siempre antes de las 8 de la noche o antes, por ejemplo, si es que tuviste clase 7:30, antes de las 11 de la mañana. Trabaja con limpieza y trabaja con orden. Ya aparece cantaleta. Respeta los horarios, por favor. Todos tenemos derecho a disfrutar de nuestro tiempo libre. Yo no te obligo a que envíes evidencias después de las 8 de la noche, de lunes a viernes y siempre y cuando sean días hábiles. Ya ves que luego tenemos suspensiones entre semana, entonces esas no cuentan. Los horarios de dudas y preguntas son únicamente por Teams. Puedes enviar tu mensajito y en cuanto lo vea lo puedo atender, pero ahorita ya no hay sesiones porque estamos realizando otras actividades por la tarde. Esperamos para la próxima sesión cambiar ya el valor con ALED, pero en este momento sigue siendo cooperación. Recuerda que el formato de dudas es más, el mismo chat te lo dice, duda, define tu duda, o sea, define lo que quieres preguntar, porque yo si veo duda, pues no voy a saber qué contestarte. Es duda, luego redactas lo que quieres saber, la duda que tienes, le pones nombre, grupo, porque pues yo no te tengo agregado, la verdad es que no te tengo agregado, nombre, grupo para identificarte y a la vuelta cuando yo vea tu mensaje lo respondo lo antes posible. Recuerda que a las 8 de la noche deben de estar tus evidencias ya en el sistema para que yo pueda calificarlas de 8 a 10 y mandarte retroalimentación. Si te envío retroalimentación, no me contestes, por favor, no me conteste porque ya estás fuera de horario, ¿sale? Ya, entonces en cuanto tengas dudas, al otro día de 8 a 8 puedes volver a preguntar. Por el momento eso es todo, te agradezco mucho la atención, cuídate, te habló el licenciado Víctor González Palafox y nos vemos la próxima sesión, por favor. Que tengas excelente día.